Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy estaremos hablando sobre la revolución de las 13 colonias. Los integrantes son Alondra Marisol Alanís Alarcón, Fernanda Elizabeth García Sánchez, Jacqueline Martínez Bernal, Gilberto Campo Vallejo, Kenia Saraí Quiroz Perales, Raúl Enrique Castañeda Rodríguez Jaciel Pérez Saucedo y Maximiliano Rodríguez Vidal. Ok, ahora les daré un breve resumen de lo que fue la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en lo que hoy conocemos como América del Norte, contra Gran Bretaña. Este enfrentamiento ocurrió en 1775 y concluyó con la firma del Tratado de París en 1783. La lucha de independencia en la que lograron derrotar al gobierno inglés duró poco tiempo, siendo posible de esta manera gracias que tuvieron el apoyo de Francia, España y Holanda. De manera general, el movimiento encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas se desarrolló como respuesta a las imposiciones políticas y económicas que impuso el rey de Inglaterra, Jorge III, dirigidos principalmente por Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin. Los colonos declararon su independencia el 4 de julio de 1776 y en 1783, cuando el gobierno inglés finalmente la reconoció. Estados Unidos de América se convirtió en el primer país del continente americano, siendo George Washington su primer presidente. Pero bueno, ¿qué fueron las 13 colonias británicas? Las 13 colonias británicas, también conocidas como las 13 colonias, fueron el conjunto de las colonias británicas en la costa este del actual territorio estadounidense, fundadas entre el siglo XVII y XVIII. Su proclama de independencia en 1776 dio nacimiento a los Estados Unidos de América. Estas colonias formaron en su momento parte de los territorios británicos en América. Eran enclaves agrícolas de habla inglesa, religión protestante y leyes muy similares entre sí. Se vinculaban con la metrópoli europea a través de un sistema mercantilista, en las que el gobierno central administraba rigurosamente los bienes de las colonias en beneficio de la población residente en Europa. Sin embargo, compañeros, a partir de 1750, las distintas colonias comenzaron a interrelacionarse y colaborar entre sí, pudiendo eventualmente prescindir de la Gran Bretaña. Así, allanó el camino por la Revolución estadounidense y la independencia. Además de las 13 colonias, Gran Bretaña tenía una docena más de territorios controlados en el llamado Nuevo Mundo. Las Indias Occidentales, británicas, Terranova, la provincia de Quebec, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Bermuda y el este y oeste de Florida. Pero bueno, Fernanda, ¿cuáles eran las 13 colonias? Bueno, las 13 colonias eran Massachusetts, fundada en 1620, Nueva Hampshire, fundada en 1623, Rhode Island, fundada en 1636, Connecticut, fundada en 1636, Nueva York, fundada en 1664, Pensilvania, fundada en 1681, Nueva Jersey, fundada en 1664, Delaware, fundada en 1638, Maryland, fundada en 1632, Virginia, fundada en 1607, Carolina del Norte, fundada en 1653, Carolina del Sur, fundada en 1670, y por último, Georgia, fundada en 1732. Ok, ¿y cómo fue que surgieron las 13 colonias?
Bueno, ¿cómo surgieron las 13 colonias? Aquí en el primer asentamiento permanente británico en territorio americano fue Jamestown, en Virginia, en 1607, mucho antes de que Virginia se convirtiera en colonia real en 1624. Antes de que esto último ocurriera, los asentamientos de colonos puritanos fundaron en Plymouth en 1620 y en New Hampshire en 1623. La población de estas colonias iniciales era diversa, compuesta por colonos y agricultores de diversas nacionalidades, británicas y europeas, escocesas, irlandesas, alemanes, flamencos y hugonotes franceses. Bueno, en muchos casos esto se trataba pues de perseguidos religiosos que se veían en el Nuevo Mundo, en el chance de empezar de cero en un territorio alejado pues, del poder de la iglesia y de la corona. Y pues hacia 1770 muchas de estas colonias eran ya centros urbanos con periódicos, tiendas, comercios, artesanos y pues en constante es la expansión, el fruto de la migración europea y de las generaciones nacidas en el suelo americano. Y estas últimas nunca habían tenido una aristocracia feudal como la europea, pues dado que la tierra era abundante y cualquier hombre libre pues era bienvenido a cultivarla. Y pues con esto yo les daría la pregunta en a los antecedentes de la independencia. No sé quién, no sé, quiero que alguien me lo pueda responder. Yo, compañero, los antecedentes de la independencia de Estados Unidos fue debido a su baja rentabilidad y productividad en el gobierno británico. Así es que se consideró práctico otorgar 13 colonias con cierta autonomía para que pudieran administrar sus recursos de una manera más eficiente. Estas podían tener su propio sistema de gobierno local, en el cual se dieron incluso casos de votaciones. Y también se llevaron a cabo las leyes aprobadas por el Parlamento británico en Europa, tenían validez y vigencia en los territorios americanos. Este sistema fue basado en las dinámicas del mercantilismo, las cuales no causó pocas molestias entre los colonos americanos. Y bien, ¿quién me podía decir las causas de las 13 colonias? Ok, bueno, las causas de las 13 colonias que comenzó en 1775 fueron por diferentes circunstancias, que una de ellas fue la ausencia de representación colonial, que fue por la toma de decisiones del gobierno británico. Luego que finalizara la guerra contra los franceses, que fue en 1763, en la que muchos milicianos americanos destacaron. Otro punto que fue importante fueron las leyes y restricciones que fueron impuestas por la corona británica a sus territorios coloniales, que iban en detrimento de las economías locales y favorecían a la metrópoli. Otro punto importante fue el contacto y la colaboración entre las 13 colonias, que empezó desde el año 1750 a darse. Esto permitió desarrollar una identidad común y favoreció a Europa. Las ideas libertarias que la Ilustración francesa había puesto de moda en la época. Y el último punto, y que también destaca, es importante, fue el estallido de las protestas populares a lo largo de las 13 colonias, que fue la respuesta brutal de la corona británica, que avivió las tensiones hasta denotar un conflicto armado. Y ahorita mi compañero Maximiliano nos va a explicar las consecuencias de la misma. Ahora las consecuencias que traería la independencia de Estados Unidos o de las 13 colonias sería más que nada un conflicto armado entre Gran Bretaña y las 13 colonias americanas en 1789, lo que crearía
al finalizar una nueva nación americana llamada los Estados Unidos de América. También la implementación de la joven nación de nuevos ideales ilustrados y republicanos en materia social y política, esto permitiendo que la federación y la redacción de la primera constitución y la Carta de Derechos se aprobaran en sus respectivos años, que son el 1787 y 1789. También se produjo una sociedad que mitificaba sus orígenes peregrinos y establecía la igualdad de derechos de nacimiento, aunque no abolió la esclavitud hasta muchos años después. Se dio también el inicio al poblamiento y la expansión territorial de los Estados Unidos. Esto a lo largo de más territorio hacia el norte y hacia el sur del continente. Y por último, se fundaron las tendencias políticas opuestas que dieron lugar a los bandos en los que se enfrentaron durante la Guerra de la Secesión, que duró de 1861 a 1865. Ahora se les hablará acerca de la importancia de la misma. Bueno, la importancia. Esta lucha es tan importante que junto con la Revolución Francesa, estas marcaron el término de la denominada Edad Moderna y con esta también se marcó el principio de la Edad Contemporánea. Esta independencia defendía los derechos humanos, en ella se afianzaron los ideales del progreso. En estos valores están implicados en las sociedades modernas. Bajo estos cimientos se conformó una potencia mundial, los Estados Unidos de América. Bueno, lo importante que hicieron fue que también terminó con el sistema de economías cerradas como el sistema feudal, así como también rompió las monarquías nacionales europeas que estaban caracterizadas por la centralización del poder en manos de los monarcas. Y también le restó el poder a la Iglesia Católica, dando el surgimiento a unas nuevas iglesias cristianas como las luteranas y las calvincistas, componentes de un nuevo desarrollo social. Como también rompió los esquemas artísticos dominados por figuras religiosas, dando lugar a una nueva perspectiva en el arte con base en la corriente humanista. Y lo que quiero que me respondan después es qué propició esta guerra de la independencia de las 13 colonias. Bueno, una de ellas es la libertad civil que acabaron el enriquecimiento de las naciones occidentales y europeas. Otra de ellas es la de las colonias españolas y portuguesas en América del Norte y en América del Sur. La tercera es la consolidación de sistemas capitales junto con el sistema democrático. Y la cuarta y última fue que se impulsó el sistema democrático, se fortalecieron los derechos humanos y el conocido Estado del Derecho. ¿Ya participaron todos? Sí. Ok, compañeros, ahora yo les quisiera hacer una pregunta y me gustaría que me respondieran. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes saben por qué la primera bandera de Estados Unidos tenía 3 estrellas? ¿Alguien se da una idea? Porque representaban a las 13 colonias que estaban actualmente. ¿Verdad? Es tan acertado tu comentario, compañero. Es un tanto interesante estar informado sobre eso. Y pues con esto terminamos nuestra grabación y espero sea de su agrado, maestra. Gracias.
Oigan, si pongo detener grabación, ¿ya se queda guardada? Se queda en el chat, tienes que guardarla en el chat. Creo que sí se queda guardada en automático porque las otras también están ahí. Sí, sí, se queda guardado. ¿Seguros? Porque no quiero que se borre. Entonces ya le voy a dar detener, ¿ok? Sí.